¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Amigas y Moronas. Hoy estamos preparando pescado al mojo de ajo. Los invito a quedarse conmigo y vamos a cocinar. Comenzaremos picando muy finito, así, fileteadito, 6 dientes de ajo grandes. Enseguida vamos a limpiar un chile guajillo. Le quitamos perfectamente las venas y las semillitas. Ya que lo tenemos así, lo partimos por mitad y con las tijeras o con un cuchillo filoso, sacamos pedacitos así. Ya los tenemos listos. Vamos a poner 1/4 de taza de aceite de oliva a calentar con 20 gramos de mantequilla. Ya que la tenemos bien calientita, añadimos el ajo. Lo estamos moviendo constantemente. Y en cuanto comiences a sentir el aroma del ajo, es hora de agregar el chile. Tenemos que moverlo y cuidar muy bien la temperatura de la mantequilla y del aceite para que no se quemen. De otro modo les va a quedar muy amargo el pescado. Cuando ya lo vean doradito, chequen el color del ajo. Apagamos la llama y lo sacamos de golpe con un colador del aceite. Es la mejor manera para evitar que se quemen. Los reservamos en un platito aparte y enseguida vamos a secar muy bien nuestros filetes de pescado. Ocupa el que a ti más te guste. El truco de secarlos muy bien te ayuda a que queden con un color muy bonito en el aceite. Salpimentamos, siempre les recomendaré sal de mar en grano. Y pimentamos. En esta ocasión la usé recién molida. Ya que los tenemos bien salpimentaditos, regresamos nuestro aceite con llama alta. Servimos 2 cucharadas de harina de trigo de todo uso. La 3 estrellas te funciona perfecto. Y vamos a rebozar aquí nuestros filetes, que no queden con exceso de harina. Para eso hay que secarlos muy bien. Ya que lo tenemos perfectamente rebozadito, hacemos lo mismo con todos nuestros filetes. Presiónenlos muy bien. Esto les va a ayudar a que queden doraditos parejo. Van a ver qué bonitos quedan ya en el plato. Ya que los tenemos listos, vamos a ponerlos en el aceite bien caliente. Cuiden la temperatura, que no se les queme el aceite. Solamente estarán aquí 2 o 3 minutos por lado. Chequen qué bonito color toman con el bañito de harina. Cuidamos muy bien la temperatura del aceite y los vamos volteando. Si pueden, ocupen un timer, así se aseguran de que queden parejitos, bien cocidos. Enseguida regresamos nuestro ajo y el chile al aceite que quedó y ya emplataditos se los ponemos encima. Chequen el color dorado del ajo. Queda exquisito con esta técnica. Chequen nada más. ¡Qué delicia! Espero que les guste muchísimo esta receta, que la disfruten tanto como yo. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Marquen la campanita y así recibirán notificación cuando tenga nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.